Hola a todos, soy vuestro anfitrión El Cable. Bienvenidos a un nuevo vídeo informe de Glassnode en el que vamos a estar cubriendo todo lo que ha estado sucediendo con la caída del imperio FTX. Lo primero, lógicamente este ha sido un terrible evento, muy dramático y que no es para nada bueno para la industria. Quiero hablar de algunos detalles importantes. Nuestro equipo de científicos que investiga qué hay detrás de los datos está llevando a cabo un durísimo trabajo para entender qué es lo que está ocurriendo realmente. Queremos comprender qué pasa con el flujo de capital que está sucediendo entre FTX, Alameda y Binance. Así que esto va a ser más bien una actualización de lo que hemos sido capaces de averiguar hasta la fecha. Vamos a adoptar una visión muy panorámica para que también vosotros podáis haceros a la idea de lo que está ocurriendo y de cuáles son las mecánicas que rigen todos estos acontecimientos. Ahora, por supuesto que esta es una historia en constante evolución y las cosas van a seguir cambiando. De hecho, cada hora que pasa las cosas cobran un aspecto diferente. Así que esta va a ser una lectura en detalle, al menos a día de hoy. De modo que hoy no va a haber mucha introducción, vamos a saltar directamente al contenido. Porque sé que estos son momentos complicados, espero que todos estéis bien. Vuelve a hacerse patente que los mercados bajistas de Bitcoin actúan de manera impune y aquí estamos para ayudaros y aportar toda la información de valor que sea posible. De modo que dejadme vuestras preguntas en la sección de comentarios y en nuestro servidor de Discord y estaré encantado de responderos lo mejor que pueda. Y ya sin más, empecemos. Bueno, este análisis se va a dividir en tres partes. Primero vamos a tratar de discernir cómo funciona la relación entre Alameda, FTX y Binance, especialmente para ver cómo fluyen los fondos de uno a otro para hacernos una idea de la magnitud de lo que está ocurriendo. Vamos a escanear la situación con los mejores datos empíricos en la mano, datos que van a seguir por supuesto evolucionando y cambiando, pero os puedo avanzar que al menos hoy por hoy esto no tiene buena pinta. También vamos a hablar de los diferentes balances de unas monedas y otras, sobre todo durante el evento en particular, para monitorizar en qué dirección se ha estado dirigiendo el capital y conocer cuál ha sido la respuesta mayoritaria. Terminaremos analizando cómo ha repercutido esto en Bitcoin y qué tiene que ver en todo esto, especialmente considerando todo el caos que ha desatado esta situación. Por supuesto que en la semana en el blockchain de la semana que viene nos zambulliremos mucho más a fondo sobre los cambios que se están produciendo. Bueno, aquí a la izquierda tenemos los flujos monetarios en términos de dólares americanos que han salido de Alameda. Empecemos por entender que hay tres entidades principales en esta ecuación. Por un lado está Alameda, por otro está FTX y por otro está Binance. De modo que lo que vamos a hacer va a ser evaluar cómo se ha estado comportando el flujo de fondos entre estas tres diferentes entidades. Y vamos a comparar los flujos de capital entre estas tres con los movimientos monetarios que se han estado produciendo en otras entidades. Esta primera gráfica es una gráfica relativa, va de un 0% a un 100%. Nos muestra la cantidad de fondos que están escapando de Alameda y a dónde están yendo a parar. Lo que tenéis delante comprende en torno a un año entero de información, comenzando desde el máximo histórico de noviembre del año pasado, y de hecho vamos a mantener esta perspectiva temporal en el resto de gráficas también. Fijaos en esto por un momento, en todo este último año, más o menos alrededor del 90% de todos los flujos de capital que escapaban de Alameda iban a parar a FTX, y más o menos un 9% terminaban en Binance. Así que existe un gran flujo de capital que ha estado abandonando Alameda y que proporcionalmente hablando en su mayoría ha terminado en FTX. Es sin duda algo muy significativo. Y luego tenéis aquí en chiquitito el 1% que se dirige a los exchanges restantes. Bien, a la derecha tenemos los patrones de flujo de capital entrante a FTX, pero solo estamos teniendo en cuenta las entidades conocidas. No tenemos en cuenta depósitos privados de minoristas, solo los de aquellas entidades conocidas, como Alameda y otra serie de exchanges, por ejemplo. Bueno, pues esta es la suma acumulativa de todas las monedas que han estado fluyendo de Alameda a FTX. Por cierto, también para vuestra referencia, esto incluye a todas las cripto a excepción de Bitcoin y Ethereum. Ya hablaremos de esas dos en mucho más detalle un poco más adelante. Así que aquí estamos considerando monedas estables, los tokens de FTT, que de hecho son precisamente el formato predominante, pero en resumen son el flujo de fondos excluyendo a los dos principales, BTC e ETH. ¿Qué está pasando aquí? Pues que en el último año encontramos que Alameda ha estado enviando a FTX una cantidad de capital en forma de cripto de nada menos que 49.000 millones de dólares, que como puede apreciarse es la grandísima mayoría. De hecho no, casi no puede apreciarse. Aquí tenéis listados el resto de exchanges que envían fondos a FTX, pero su aporte es tan insignificante comparado con el de Alameda que apenas dibuja un recorrido de mínimo grosor en la parte superior del gráfico. Pero esto es normal porque por lo general, en términos relativos, suele haber muy poco movimiento entre exchanges. De hecho, mirad, aquí tenéis KuCoin, Kraken, Coinbase, Bitfinex, Binance y Alameda por último. Quien ha sido de lejos el mayor contribuyente
en el tránsito de flujos entrantes a FTX procedente al menos de estas entidades conocidas. De nuevo, estamos descontando a todos los individuos que participan en el mercado. Nos centramos únicamente en instituciones y en el tráfico intra-exchange. Entonces, lo que se puede ver es que Alameda está detrás de todo este flujo de capital que ha ido principalmente entrando a FTX. Vamos a ver ahora de qué está compuesta principalmente la cartera de Alameda. Generalmente de media han estado manejando unos 200 millones de dólares, aunque en el último par de meses claramente ha habido un importante declive, lo que supone un importante contraste comparado con toda la actividad que solía ocurrir antes de este parón repentino. Aunque lo importante es saber que el balance de Alameda se componía principalmente de lo que conocemos como un colateral de la más alta calidad, entre ellas por supuesto diferentes monedas estables, USDC, DAI, Tether, pero también Ethereum y WBTC. Así que Alameda ha estado principalmente utilizando un capital con unas características especialmente líquidas. Y mirad, porque la grandísima mayoría siempre ha estado formada precisamente de monedas estables. Así que lo que empezamos a encontrarnos es que Alameda se encuentra en realidad en medio de todo esto, donde vemos un flujo de capital que sale de Binance, que entra en Alameda y que termina en FTX. Este es el flujo de capital principal y luego por supuesto que hay cierto vaivén en el día a día. De hecho, lo corroboramos con el flujo de capital que entra en la cartera de Alameda proveniente de otras entidades. Aquí lo tenéis, 15.000 millones de dólares han estado fluyendo de Binance a Alameda y 7.100 millones de dólares son los que han fluido de FTX a Alameda. Y estas dos son claramente las de mayor magnitud, aunque también es cierto que han estado operando con otros muchos exchanges. Se han estado llevando fondos de más sitios, pero principalmente la estrategia ha sido utilizar a FTX y a Binance como principales contribuyentes. Y de hecho también han sido los principales depositantes en el propio FTX. Comparativamente hablando, lógicamente la cantidad que ha estado llegando a Binance ha sido proporcionalmente menor porque Binance es un exchange muchísimo más grande. Pero de lo que no cabe duda es que Alameda ha estado en medio de este baile entre los exchanges y que ha sido un vehículo, un elemento clave a la hora de llevar a cabo sus estrategias. Bueno, seguimos para ver los retiros monetarios de FTX, es decir, hacia dónde se están dirigiendo los fondos que salen de FTX. Y de nuevo usamos la misma lógica, queremos saber a qué entidades están yendo a parar. Mirad qué curioso, en torno a un 36% de estos fondos estaban siendo redirigidos a Binance. ¿Empecéis a ver cómo se va cerrando el círculo? El capital de FTX llega a Binance, desde Binance se retira a través de Alameda y mediante Alameda vuelve a inyectarse a FTX. Es un circuito de fondos muy interesante que lógicamente también circula en la otra dirección, en el que el 38% de los flujos salientes de FTX terminaban en Alameda. O sea que el capital que ha estado saliendo de FTX se ha repartido de forma prácticamente equitativa entre Binance y Alameda. Y luego también tenemos el resto de entidades al que también estábamos prestando atención antes. Las mismas que veíamos en el flujo de capital entrante a Alameda. Es el flujo de capital que sale de todas estas instituciones y que va a parar a la cartera de Alameda, que con casi toda certeza iban a parar de vuelta a FTX, pero al mismo tiempo luego descubrimos que el propio FTX estaba enviando una buena parte de esas reservas de vuelta a sus exchanges de origen. ¿Os dais cuenta de cómo funciona el tráfico de estos fondos? Es algo impresionante y perfectamente orquestado, y por otro lado, información verídica a la que es increíble que tengamos acceso. Todo gracias al blockchain. Entonces, cuando ponemos todo en perspectiva, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que efectivamente Alameda se encuentra en medio de una trama en la que hay una cierta cantidad de fondos que van fluyendo entre Binance y FTX y Binance, de un orden de magnitud de varios miles de millones de dólares, donde también han estado involucrados algunos otros exchanges, aunque en mucha menor medida, pero desde luego y por desgracia, esto tiene toda la pinta de que Alameda y FTX han estado llevando a cabo un peligrosísimo juego con clarísimas intenciones de redirigir fondos a su gusto. Desde un punto de vista objetivo, con nada más que los datos más actualizados en la mano, tristemente se puede llegar a la conclusión de que FTX y Alameda se han estado comportando de manera fraudulenta. No quiero por supuesto saltar a acusar de ninguna manera. Esta es información que aún tiene que madurar, pero al menos hasta ahora, este sí es el aspecto que cobra toda esta situación. Que si solo nos fijamos en el mero flujo de fondos que se ha estado produciendo entre estas distintas entidades, encontramos que hay un desplazamiento en forma de circuito circular que parece ser parte de una trama estratégica mucho más compleja y cuya intención y objetivo no nos atrevemos a definir más allá, al menos de momento. De lo que al menos sí que nos podemos hacer una idea es de la magnitud, de la envergadura y las proporciones, de lo estrecha que es en realidad la
la relación entre FTX y Alameda, o que más bien ha sido hasta la fecha, para ser más correctos. Bueno, ahora vamos a hablar del balance de BTC, de ETH y sobre todo también de monedas estables que se encuentran dentro de estos exchanges. A la izquierda tenemos las reservas de Binance, a la derecha las de FTX, y las vamos a comparar para entender el delta entre ellas. Lógica y principalmente porque un exchange se encuentra en una posición muy diferente al otro. Cuando hablamos de monedas estables, el agregado de las 4 principales monedas estables se muestra con esta línea roja, es decir, DAI, Tether, Binance USD y USDC. Y lo que podemos ver es que en términos generales el conjunto de las 4 ha mantenido una tendencia ascendente bastante constante, aunque sí que llama la atención que últimamente tanto Tether como USDC han estado perdiendo parte de su dominancia en estos últimos meses, mientras que al mismo tiempo la moneda estable de Binance ha ido creciendo, y no nos olvidemos que estamos dentro del exchange de Binance, así que es Binance quien está decidiendo incorporar un estándar de moneda estable que se inclina más hacia su propia moneda. Vamos a compararlo ahora con el balance de FTX, el cual ha estado orbitando entre los 800 y los 700 millones de dólares durante bastante tiempo, de hecho desde el desplome de junio que nos dejó en los 17.500 dólares. Y esos son los valores que hemos estado manejando durante todo este rango de consolidación. Pero a día de hoy os puedo decir que se ha quedado prácticamente a cero. Mirad, ha habido un total y absoluto colapso hasta cero. Es lo que se conoce como una sobredemanda de fondos. Todo el mundo quiere coger su dinero, salir por la puerta y llevárselo a un exchange diferente. Esto ya ha ocurrido y de hecho podemos decir con cierto grado de confianza que Binance no va a hacer ninguna aparición en escena para salvar el exchange FTX. Así que se acabó el juego para FTX. Ha llegado a la bancarrota. Ahora todavía queda por ver de cara a los próximos años las ramificaciones de todo esto, que no van a ser pocas. Analizando ahora los flujos netos de estos exchanges, en el caso de FTX podemos decir que en torno a unos 200 millones de dólares han estado constantemente saliendo y entrando de FTX en el día a día. Aunque claro está que desde que empezó a haber problemas, la cantidad de capital saliente de FTX ha llegado a ser muy significativa. Algo que cabía esperar, pero ahora vamos a hablar de FTT, BTC e ETH, porque es aquí donde las cosas empiezan a ponerse muy interesantes. Antes de empezar, quiero subir para llamaros la atención acerca de este flujo importantísimo que se produce de golpe de nada menos que 4.200 millones de dólares en un valor monetario que excluye precisamente a ETH y BTC. Tiene lugar el 28 de septiembre. Bueno, para todos los que habéis estado siguiendo de cerca el transcurso de estos eventos, sabréis que precisamente fue FTT el precursor de que todo empezase a tambalearse. ¿Por qué? Pues porque había demasiado apalancamiento impuesto sobre FTT, estando especialmente la hoja de balances de Alameda excesivamente inclinada a una dependencia del valor del propio token FTT. Y lo que vemos es que en este 28 de septiembre es que esos 4.000 y pico millones de dólares se ingresan de golpe de la cartera de Alameda a la cartera de FTX en forma del token FTT. ¿Podría ser que fuese para utilizarse como colateral? Pues no lo sabemos, pero obviamente se trata de una cantidad de dinero demasiado grande, sea lo que sea que estaban haciendo. Nadie puede negar que mover 4.000 millones de dólares en una sola transacción es sin duda una cantidad muy significativa. Y ojo, porque ha sido Binance precisamente el catalizador de todo lo que estamos viendo que ha ocurrido esta semana. Porque en las horas previas al intenso desplome que ha vivido Bitcoin, realizaron una tremenda transferencia que hizo que su balance de FTT pasase de estar escasamente por encima del millón de tokens a nada menos que 40 millones de FTT. Así que este ha sido el catalizador de nuestro desplome. Está claro que ya estaba pasando algo raro, algo no iba bien con FTX a mediados de septiembre. Ya se estaban moviendo demasiadas reservas monetarias de golpe. Así que lo que ha estado ocurriendo lógicamente tiene su historia detrás. Ahora vamos a ver qué ha estado pasando con el balance de Bitcoin. En términos generales se podría decir que Binance lleva bastante tiempo sin estar demasiado afectado en su balance de BTC, aunque sí que ha descendido de golpe con el último desplome, pero que no va más allá de retirar la cantidad que previamente se acababa de ingresar, y alguna que otra moneda más de hecho. El ingreso de las últimas semanas supuso unos 30.000 BTC y la retirada de los días más recientes unos 40.000 BTC. Nada alarmante porque como podéis ver siempre está habiendo estos saltos de más o menos esa magnitud a lo largo de la historia. Por lo que vemos aquí no parece que se esté extendiendo el pánico de manera muy exagerada a pesar de que los precios ahora mismo están en lo más oscuro del mercado bajista. Aunque por nuestra parte vamos a continuar monitorizando esta situación muy de cerca de cara a las próximas semanas. Por su parte FTX ha vivido un macro declive, pero si cabe destacar algo concreto es la impresionante reducción del balance de BTC que sufrió FTX después del desplome de Luna. Entonces vamos juntando las piezas del puzzle. A mediados de septiembre ya hay un ingreso masivo de FTT
BTC a FTX. En el mes de junio vemos que hay un abrupto descenso de sus reservas de BTC, y estos cambios tan notables en el balance de una institución como puede ser un exchange empiezan a dar evidencias de que efectivamente puede haberse estado produciendo una mala gestión del capital, especialmente en lo que respecta a la relación entre las entidades de FTX y Alameda, y que provoca una inestabilidad que lleva manifestándose desde el desplome de Luna, porque ese evento en particular disolvió una inmensa cantidad de capital de ese exchange, algo que sin duda le pilló a todo el mundo por sorpresa, como tantísimas cosas que han estado ocurriendo por desgracia en el último año. De modo que esto es lo que vemos que ocurrió. En ese momento se produjo muchísimo daño al exchange FTX, aunque quién sabe si para aquel entonces ya se estaba cocinando todo este desbarajuste, y que de hecho solo estemos descubriéndolo ahora. De hecho es la forma en la que los colapsos financieros tienden a producirse. El batacazo final sucede meses después de que se haya desarrollado el entuerto, momento en el que se hace realmente el daño, y que es un daño que tarda meses en filtrarse al sistema. Y de la misma manera, tristemente, todo este colapso de FTX no termina aquí. Con casi toda probabilidad, en los meses venideros también vamos a vivir una época de extrema incertidumbre, e iremos también descubriendo hasta qué punto ha habido más afectados. Pasamos a ver qué ha estado ocurriendo en Binance con su balance de Ethereum, que por lo general sigue igual, bastante estable, al menos cuando tenemos en cuenta sus niveles de reserva medios, y ha habido muy poco cambio en estas últimas semanas. Pero en la derecha tenemos el balance de FTX, que en esencia podemos decir que ha terminado por colapsar a cero. De modo que ahora sí podemos decir con certeza que el balance de FTX se ha ido a pique tanto cuando se trata de monedas estables, su balance de Bitcoin y su balance de Ethereum. Se han quedado sin nada, que es la definición de la bancarrota. La gente que tenía dinero en ese exchange simplemente lo ha sacado todo. Se lo ha llevado a otra parte y les ha dejado sin nada. Y por supuesto que es algo triste de ver, pero lo que tenemos frente a nosotros es el mercado, más bien el libre mercado, respirando, viviendo y evolucionando en un orden natural. Y ya os he dicho que iremos analizando según pasa el tiempo, pero se puede decir que la gráfica está muerta. Bien, y esto nos conduce a querer hablar de Bitcoin. Antes de nada, ¿cuál ha sido el impacto de lo que ha ocurrido recientemente? Para empezar, este último desplome nos deja un retroceso desde el máximo histórico de un 76%. Esto nos sitúa ahora en unos niveles de retroceso en referencia al anterior máximo histórico equivalentes a los que tuvimos durante el desplome de marzo del año 2020. Desde luego no es lo que nadie quería encontrarse en la gráfica. Pero ¿qué remedio? Así es como han terminado siendo las cosas. El mercado, todos los mercados, están atravesando un periodo de incertidumbre extrema. No sabemos hasta qué punto se va a contagiar esto por toda la industria, cómo de lejos nos van a llevar estas consecuencias y cómo van a ser de severas. Y claro que lo vamos a ir descubriendo, pero mientras tanto aquí tenemos esta gráfica que es muy interesante. Estas líneas nos muestran cada año la cantidad de retiros que se producen de los exchanges desde cada 1 de enero de cada año, pero no el volumen monetario, sino la media de a qué precio se producen esos retiros de los exchanges. Es como el coste base, ese precio de adquisición medio que solemos calcular para la base inversora, que a veces nos centramos en conocer solo de un grupo en concreto, como pueden ser los inversores a corto plazo o los inversores a largo plazo. Es una mecánica que podemos aplicar a muchas otras cosas, como por ejemplo aquí los retiros de los exchanges. Aunque como estamos hablando de transacciones, de gasto monetario dentro del blockchain, son datos que suelen parecerse bastante, aunque al hilo de la conversación que estamos teniendo, esto nos da una muy buena perspectiva. Estas franjas dividen los retiros desde el año 2017, 2018, 2019, 20, como si hubiésemos llevado a cabo de manera intencional compras escalonadas diarias desde el día 1 de enero de cada año. Por ejemplo, la línea azul, si hubiésemos estado acumulando a diario desde el día 1 de enero del 2017, nuestro coste base, nuestro precio de adquisición medio, sería ahora mismo de en torno a unos $15.000. Y esto es lo que nos muestran estas curvas. Aunque hemos incorporado una línea extra, la morada del fondo, que nos dice el coste base medio de los retiros de los exchanges diarios de toda la historia de Bitcoin, que por suerte ahora está algo más por debajo, en torno a los $10.800 aproximadamente. Bien, fijaos que el desplome más reciente, que ha llegado hasta los $15.800 aproximadamente, se ha quedado literalmente a las puertas del coste base de los participantes que llevan en activo desde el año 2017. Para expresarlo de manera sencilla, ¿qué quiere decir esto? Que solo si has invertido en Bitcoin desde antes del 2017, tienes ahora unas ganancias en tu cartera. Todos los demás, de media, están en pérdidas. Pero bueno, es el impacto que tiene sobre una estrategia tan bien fundamentada como es la de acumular de forma escalonada un mercado bajista de estas características. Vamos a seguir viéndolo por años porque los participantes medios del año 2018 son los que han estado ejerciendo como resistencia aquí en torno a los $22.000. Por su parte, los recién llegados en el 2020 se ubican aquí en torno a los $27.000 y lo que llama la atención es que los inversores que han adquirido sus monedas en este 2022 tienen un precio de adquisición mucho mejor que los que han comprado en el 2021.
lo que también es muy duro desde una mentalidad de inversor a largo plazo. Que los que compraron en el año 2021 tengan un coste base en torno a los $40.000 es reflejo del intentísimo dolor económico que están atravesando estos inversores. Pero bueno, si llevas bastante tiempo en esto, al final es algo inevitable. Yo personalmente he atravesado ya algunos mercados bajistas y no es un concepto extraño para mí tener un coste base, un precio de adquisición por encima del precio de mercado. Pero ahí es donde entra en juego la psicología de un buen inversor, porque estos niveles de frustración, de dolor financiero, son los que terminan provocando y sirven de catalizadores para los momentos en los que se producen esas enormes capitulaciones. Pero es perfectamente lógico, es naturaleza humana, que los inversores que llevan invirtiendo en Bitcoin 5 años estén ahora mismo en pérdidas. Es un durísimo golpe que muy pocos están dispuestos a soportar. Y es que algunas veces Bitcoin puede ser muy cruel. Y por eso es importante resistir, porque si resistes con Bitcoin, al menos sabes que Bitcoin va a continuar dando mucho juego en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Sigamos, porque lo que tenemos aquí es el porcentaje de oferta ajustada en ganancias. ¿Por qué ajustada? Pues porque lo que tratamos de hacer aquí es compensar los datos con aquellas monedas que llevan inactivas más de 7 años. Porque seamos pragmáticos, si llevan 7 años sin moverse, la probabilidad de que se vayan a gastar ahora es prácticamente nula. Y de hecho, si se gastan, no pasa nada, porque esta métrica se ajustará automáticamente. Nuestra línea azul representa los niveles de porcentaje de oferta en ganancias normales y corrientes. Hay que tener en cuenta que en términos generales, en cada mercado bajista, esta métrica suele tocar fondo en torno al 45 o 50% de toda la oferta en ganancias. Pero cuando realizamos el ajuste para eliminar todas esas monedas que consideramos perdidas, las de Patoshi y Satoshi, las de los mineros primigenios, porque no nos importa, no nos aporta nada que las monedas de Satoshi estén en ganancias, lógicamente. No es información para nada útil. De hecho, si él las gastase, pues vale, las gasta. Esta métrica se autoajustaría por sí sola y nos seguiría dando total veracidad en la información. Pero bueno, por ahora sabemos que Satoshi está en ganancias y no nos importa particularmente. Al menos no es relevante en lo que respecta a las dinámicas de mercado actuales. Pues bien, cuando realizamos ese ajuste, esta métrica acaba de imprimir un nuevo mínimo absoluto histórico, tanto de este ciclo como de todos los anteriores. Estamos hablando de que tan solo un 29% de toda la oferta en circulación, que se mantiene significativamente activa dentro de la economía de mercado de Bitcoin, solo el 29% tiene ganancias ahora mismo en la cartera. Mirad, está incluso siendo un 4% más severo que el desplome de marzo del 2020. Y compite de hecho con lo peor del mercado bajista del 2018-2019, superándolo incluso por un punto porcentual entero. Allá por el mes de junio ya publicamos un análisis que titulamos Un mercado bajista de proporciones históricas. Lo podéis encontrar si vais al perfil de El Cable en la propia página de Glassnode. Por aquel entonces ya argumentábamos cómo el desplome hasta los $17.500 que tuvo lugar en junio ya situaba a este como el peor mercado bajista de toda la historia de Bitcoin. Lo que nos dice esta métrica es que las cosas se han puesto muchísimo peor desde entonces. El mercado bajista de este año 2022 se lleva la palma de oro como el mercado bajista más terrible de toda la historia de Bitcoin desde prácticamente cualquier ángulo que lo mires. Aunque no se llegue a alcanzar el porcentaje de retroceso que sí que hemos visto en otros mercados bajistas, particularmente durante el 2014, por ejemplo, pues eso no importa porque un porcentaje no es más que eso, un porcentaje. Pero la cantidad de valor económico que se ha perdido en cada ciclo bajista, eso va más allá de un dato porcentual. La cantidad de riqueza de capital destruido en valor monetario, la cantidad de monedas que reportan a día de hoy pérdidas en manos de sus inversores, es tan sumamente desproporcionada que supera cualquier cosa que hayamos visto desde el génesis de nuestro activo. Hace que comparativamente hablando los demás ciclos hayan sido bastante insignificantes. Y os estoy siempre hablando por supuesto de métricas que dan datos significativos, datos relevantes, métricas que por rigor estadístico ponderan en base a un volumen, ponderan en base al tiempo, y en base a estas métricas que comparan de la manera más fiel posible, tenemos que decir que este es el peor mercado bajista que hemos atravesado como inversores de Bitcoin. Pero al mismo tiempo que digo esto, también doy la enhorabuena a todos aquellos inversores que estéis aguantando el chaparrón, porque aunque os tiemblen las piernas con todo lo que está cayendo, si aún no habéis vendido, demostráis tener una confianza, un entendimiento de lo que significa Bitcoin y una convicción que es digna de admirar, y que me mojo para decir que sin duda pagará sus frutos en un futuro.
En esto mismo consiste ser un bitcoiner. No estáis solos. Bueno, seguimos con el análisis para entender qué está ocurriendo con los patrones de gasto dentro de Bitcoin. De nuevo, es información temprana, pero es información extremadamente útil. Es lo que nos cuentan los datos a medida que ocurren los eventos. De todos modos, seguiremos actualizando rigurosamente toda esta información de cara a las próximas semanas y meses. Pero ahora queremos saber cómo ha reaccionado a todo esto la gente. Esa base inversora. ¿Qué han hecho? Más particularmente los hodlers, los inversores a largo plazo. Venimos mucho tiempo explicando cómo estamos sumergidos en un entorno de mercado casi enteramente dominado por los hodlers. Llegados a este punto no nos interesan tanto lo que esté ocurriendo con esa base más especulativa de traders, porque hoy por hoy han sido eliminados prácticamente en su totalidad. Y además, a la vista de todo lo que ha estado ocurriendo esta semana, desde luego que no espero que vaya a haber ninguna estampida de nuevos especuladores que llegue al mercado, al menos a corto plazo. Por tanto, seguimos dentro de un entorno de mercado en el que los hodlers son los que llevan la batuta y por eso queremos saber lo que están haciendo. Aquí tenemos dos métricas cruciales, favoritos de todos los tiempos. El ratio de ganancias por gasto ajustado por entidades, por un lado, y las pérdidas y ganancias realizadas netas. La de la izquierda nos muestra unos datos relativos, es decir, que de todas las monedas que se han estado gastando en un día en particular, en términos porcentuales netos, ¿cuál es la cantidad de ganancias o pérdidas que se han llegado a materializar con ese gasto monetario? Y mirad, porque este pico descendente que nos deja este último desplome es de lo peorcito que hemos visto últimamente. Supera de hecho ligeramente al desplome que vivimos en junio de este año y que solo es superado por el desplome que nos adentró en este mercado bajista. El valor que imprimimos en estos momentos es de en torno al 0,89. Es decir, que de media las monedas que se han estado gastando en el blockchain han materializado en su conjunto un 11% de pérdidas. A ver, parece que no es ninguna barbaridad, pero tenéis que tener en cuenta que esto es una media. Lógicamente, la mayoría de monedas que se desplazan dentro de un mercado bajista van a estar suponiendo alguna clase de pérdidas. Pero es que normalmente los valores oscilan entre un 2 o un 3%, como máximo. De modo que estas recaídas de en torno a un 10%, como ocurrió durante el desplome de junio, luego en julio otra vez, o igualmente en junio del año pasado, pues son valores de pérdidas relativas muy significativos. Es malo, es muy malo, vamos a dejarlo ahí. Y ahora pasamos de hablar de términos porcentuales a valores netos en dólares americanos. Tomamos todas las pérdidas de un día en particular, se las restamos a todas las ganancias que se materializan ese mismo día y tenemos como resultado esta gráfica. Bien, fijaos que esto tiene muy mala pinta relativamente hablando, pero por otro lado el valor nominal del capital que se ha sacrificado pues no es tan grave. A ver, bueno, si lo es, son 2.000 millones de dólares en pérdidas en un solo día, pero los mercados bajistas pueden acostumbrarnos a esos valores. De hecho, los desplomes de junio de este año y del año pasado sí que fueron casi el doble de violentos. Está lejos de la media de lo que hemos visto en este año, pero no es demasiado exagerado comparado con otros eventos similares. Momentos como este, sin embargo, son las instancias en los que alcanzamos el máximo de dolor en todo el mercado. 4.250 millones de dólares en pérdidas en un solo día, desde luego que hace mella en el mercado. Esto es lo que vemos cuando la inmensa mayoría de las manos débiles del mercado capitula. Solicita que se le dé un billete de ida sin vuelta. Y aunque sí que ha habido muchísimo gasto monetario en este momento, muchos inversores han escogido la ruta de salida y a pesar de tratarse del nuevo mínimo absoluto de este ciclo bajista, pues no se trata de la peor purga que ha habido en este mercado. Lo que ha provocado es que se termine por agotar todavía más, si cabe, la fuerza vendedora que queda aún en pie. Todos aquellos que aún puedan tener ligeras dudas acerca de su inversión son los que vemos que están vendiendo ahora, lo que se mezcla además con una importante falta de demanda. Pero bueno, entra dentro de la definición de un mercado que está predominado por los inversores a largo plazo y los hodlers de Bitcoin. De hecho, muchos hodlers, entre los que me incluyo, cuando han visto el reciente desplome se han llevado las manos a la cabeza, asumiendo que aún nos queda bastante recorrido por delante y que ese elemento de duración tan característico de un mercado bajista es precisamente lo que suele ser más difícil de digerir. No es lo peor del mundo ver a Bitcoin a 15.000 dólares. Seguramente no vaya a cambiar la perspectiva de los inversores más aférrimos de Bitcoin. Pero bueno, supone una china en el zapato. Lo que está claro es que en las condiciones actuales de mercado tenemos a muchos más hodlers de los que teníamos aquí en junio de este mismo año. Por lo que este último rango de consolidación, todo este proceso, ha sido bastante efectivo a la hora de purgar del mercado de todos aquellos que eran más susceptibles a vender. Por lo que los recientes sucesos van a ser bastante decisorios a la hora de imprimir el suelo definitivo de este mercado bajista. La métrica de las pérdidas realizadas también nos deja ver que el grado de materialización de pérdidas con estos desplomes es significativo, bastante significativo, pero no tan severo como sus primos más cercanos, y desde luego menos de la mitad de los grandes eventos de capitulación. Y es muy interesante encontrarse estos niveles de pérdidas que sean inferiores a los anteriores, especialmente cuando estamos imprimiendo nuevos mínimos absolutos de este mercado bajista. Para ponerlo en perspectiva, en junio
se realizaron casi 5.000 millones de pérdidas. Lo que tenemos hasta el momento apenas rebasa los 2.000 millones de dólares. ¿Una cantidad importante? Sí. ¿Está por encima de la media? Sí. Pero no es la mayor catástrofe que hemos vivido en este ciclo. Por cierto, las pérdidas netas del mercado estaban en los 1.960 millones de dólares. Las pérdidas totales realizadas están en los 2.060 millones. Es decir, que con este último desplome solo se han realizado 100 millones de dólares en ganancias. Os puedo asegurar que es una cantidad minúscula. Y aunque pueda parecer una cifra alta, salta a la vista que es enana comparada con todas las pérdidas que se han materializado. Pero digo que es una cantidad minúscula porque estamos hablando de un activo que mueve muchos miles de millones de dólares. Con lo cual, 100 millones de dólares en ganancias, sobre todo comparado con 1.900 millones de dólares en pérdidas, es algo que ya de por sí demuestra que las monedas que se adquirieron en anteriores ciclos de mercado se mantienen a día de hoy y, a pesar de las turbulencias, tremendamente latentes. No se están gastando. Como acabamos de ver, no hay muchas, pero sí que las hay monedas en ganancias. Pero en cuanto a la cantidad que están gastando, es decir, cuánta de esa oferta ilíquida que lleva quieta muchos años, cuánta de esa oferta está volviendo a la circulación, pues realmente casi nada. Y esto es muy importante. A día de hoy, si me preguntas a mí, lo más importante. Y ahora, la media de la latencia monetaria. Es la media de la edad monetaria que se gasta cuando se desplazan monedas. Mirad cómo en un mercado alcista la métrica sube considerablemente. En esos momentos vemos que se llegan a gastar de media 90 días monetarios. En los eventos de capitulación del año 2018-2019, se estuvieron gastando de golpe más de 200 días de media. Estos son gente que decide gastar en un momento determinado una cantidad gigantesca de reservas monetarias que fueron adquiridas hace muchísimo tiempo. Imaginaos hace cuánto y cómo de grande tiene que ser esa reserva de gasto que hace que la media se eleve hasta más de 200 días monetarios. Son cifras astronómicas para esta métrica. Pues bien, mirad lo que ha ocurrido con el reciente desplome. No ha habido gasto monetario antiguo. De hecho, hace un mes hubo más gasto. Hasta 4 veces más de gasto antiguo del que ha atraído este desplome en concreto. Con lo cual, la edad monetaria media que se está gastando con las monedas que están cambiando de manos en este último desplome demuestra que las monedas adquiridas en previos ciclos para nada están entrando de vuelta a la circulación líquida del mercado. No se están gastando. Siguen quietecitas en sus carteras privadas de almacenamiento frío, donde llevan muchos meses y años. Otra conclusión que se puede derivar de esto mismo es que con casi toda probabilidad, por tanto, la grandísima mayoría de la gente que ha gastado en esta última capitulación, pues no son ni más ni menos que personas que acababan de adquirir muy recientemente sus monedas. Y para corroborarlo, vamos a fijarnos ahora en la distribución del precio según el gasto monetario. Pero no esta es la métrica lineal. Vamos a hacerlo grande y vamos a poner una escala logarítmica. Eso está mucho mejor. Normalmente nos centramos mucho en la distribución de ganancias por gasto. Es una distribución monetaria que muestra en qué punto fue movida por última vez la distribución monetaria al completo. Esta, sin embargo, nos muestra únicamente las monedas que han sido gastadas en ese día en concreto. Y claro, como esto es una métrica logarítmica, tenéis que tener en cuenta algo. Aquí, por ejemplo, están los 20 Bitcoin. De modo que si pongo mi cursor aquí, tendríais que estar ignorando todo esto que hay por debajo. Vale, monedas que se hayan movido provenientes de otros ciclos anteriores. Pues mirad, menos de 4 Bitcoin. Se ha movido un Bitcoin y medio que fue adquirido a 686 dólares. Luego 8 Bitcoin que se adquirieron a 2.000 dólares. Un Bitcoin que se compró a 5.500 dólares. 2 Bitcoin a 6.000. Os hacéis a la idea, ¿no? Mirad aquí, se han movido 12 Bitcoin que fueron adquiridos a 9.000 dólares. 12 Bitcoin nos puede parecer mucho a los inversores minoristas, pero desde luego que no es nada relevante ni que pueda afectar al mercado. De modo que si sumamos todas las monedas que están por debajo de este punto, podrían llegar incluso a un par de 200 Bitcoin. Sin embargo, ¿cuánto se está desplazando a día de hoy al precio actual? Más de 300.000 Bitcoin al día. De modo que si lo comparamos con el resto, cualquier barra que esté por encima de estos valores tiene un precio exponencialmente muy superior. Por eso podéis ignorar toda esta actividad de aquí. Una vez aclarado esto, vamos a regresar a nuestra escala lineal. Ahora entendéis por qué esta gráfica se ve tan vacía. Porque absolutamente todas las monedas que se están gastando a día de hoy provienen precisamente de este rango de precios. Es más, para hablar en términos absolutos, el 90% de toda la actividad de gasto intradía proviene de monedas que se han movido por última vez a los 17.160 dólares. Exactamente donde estamos ahora. Así que volvemos a lo mismo. Esta caída no ha supuesto una pérdida de confianza para los inversores más aférrimos de Bitcoin. Es decir, que básicamente la gente que acaba de comprar pensando que ese era el mínimo, intenta salir y volver a
entrar en un intento de conseguir hacerse con un precio de entrada todavía mejor. Y precisamente esta determinación por parte de los inversores a largo plazo es la que sigue estando enteramente reflejada por la cantidad de oferta total en manos de estos inversores. Sí, ha habido un pequeñísimo retroceso con este desplome, pero no es nada en absoluto significativo. Si lo comparamos con las anteriores, parece que es simplemente una pausa en medio del camino. Y claro que por supuesto que esto es información muy temprana para lo recientemente que se ha producido este desplome, así que seguiremos prestando atención muy de cerca a esta métrica. Iremos buscando cómo se van desarrollando las próximas tendencias. Aunque si nos ceñimos a lo que vemos a día de hoy, los niveles de maduración monetaria que están aconteciendo en el mercado son sencillamente impresionantes. Son datos históricos, no solamente por estar imprimiendo nuevos máximos históricos, sino por lo que significa y lo que representa que cada vez haya más reservas en el bolsillo de los inversores a largo plazo. Veremos a ver en qué termina esta recaída finalmente, pero al menos por el momento, no parece que ningún inversor a largo plazo esté diciendo: mira, se acabó, ya no creo en Bitcoin, sácame de aquí, necesito recuperar capital, me voy para siempre. No es el caso, al menos de momento. Yo personalmente no creo que necesitemos llegar a ese punto. No creo que sea algo estrictamente necesario para darle forma al suelo definitivo del mercado. Pero bueno, es necesario seguir monitorizándolo de cerca. Queremos ver si se van a producir repuntes en la edad monetaria que se acumule con el gasto. Queremos estar pendientes de si hay mucho volumen antiguo regresando a la circulación líquida del mercado. Y hablando del gasto de edad monetaria, eso es precisamente lo que vamos a hacer gracias a esta gráfica, que vigila la cantidad de monedas que se gastan que tienen más de 6 meses de edad. Ahora mismo solo hay en torno a unos 10 o 20.000 Bitcoin que se están gastando con más de 6 meses de edad. No es reflejo de una pérdida de convicción. Está dentro de los valores típicos que solemos ver durante un mercado bajista. De momento no llega ni a anecdótico, es solo parte del ruido transaccional diario. Y en los desplomes anteriores hemos visto cosas muy superiores, de un orden de magnitud de hasta 80.000 Bitcoin y por encima. Y otra cosa interesante que podemos ver, cuántas carteras se están quedando a cero, es decir, cuántos inversores están vaciando sus reservas vendiendo todo lo que tienen para salir del mercado. Pues incluso con este último desplome, la cantidad de direcciones con un balance distinto a cero se ha mantenido completamente. No estamos viendo ninguna purga masiva como la que sí que tuvo lugar en mayo del año pasado. Entonces, bueno, para recapitular lo que está ocurriendo con la situación actual, en lo que respecta a FTX y Alameda, no cabe ninguna duda de que los datos demuestran que se ha estado manteniendo una relación muy estrecha entre esas dos entidades y que han estado llevando a cabo un cierto juego económico. Lógicamente, en las semanas venideras, en los meses que vienen, se irá desvelando poco a poco todo lo que ha estado ocurriendo tras el telón. Pero bueno, al menos sabemos lo que ha estado ocurriendo con sus balances y la diferencia que existe desde un punto de vista inversor entre el capital que se deposita en FTX o que se ha estado depositando y el capital del que Binance sigue teniendo control. Al menos hoy por hoy, las reservas monetarias, el balance del exchange FTX está completamente vacío. Así que la bancarrota es el término más apropiado que deberíamos utilizar. También merece la pena recalcar que este está siendo el peor mercado bajista que hemos visto en toda la historia de Bitcoin y es uno que de hecho le saca bastante distancia al segundo. Y en lo que respecta a las dinámicas de oferta, vemos que con este último desplome se han mantenido exactamente igual que como estaban antes. Los inversores a largo plazo y los hodlers de Bitcoin siguen demostrando tener una confianza absolutamente inquebrantable. Estoy seguro de que ninguno de ellos está contento con todo lo que está pasando, pero por lo menos no están reaccionando de ninguna manera negativa, al menos por ahora. Y lo dicho, esto es algo que vamos a seguir monitorizando muy de cerca en las semanas y meses venideros, así que no os vayáis muy lejos y seguid conectados a Glassnode para conocer en detalle cómo va evolucionando toda la situación y por supuesto qué va a significar esto para el avance del propio mercado bajista. Estaremos prestando especial atención para identificar en qué punto vamos a estar imprimiendo el suelo definitivo. De nuevo y como siempre, por favor, si tenéis cualquier pregunta, cualquier consulta acerca del funcionamiento, el significado o la relevancia de estas métricas, ponedmelo en la sección de comentarios y os responderé. Y si queréis tener una conversación mucho más profunda, dirigíos al servidor de Discord de El Cable, donde podremos continuar explorando toda esta inteligencia de mercado codo con codo. Como inversor de Bitcoin, lamento profundamente ver que ocurren cosas como esta, y espero que estéis todos a salvo dentro de la medida de lo posible. Esto es una prueba más de que los mercados bajistas pueden llegar a ser seriamente despiadados. Así que deseo de corazón que os encontréis todos bien. Así que bueno, mantened la calma y ya tengo ganas de vernos en la siguiente. Hasta entonces.